Atención, México. Sheinbaum pulverizó en 14 palabras lo que Trump no pudo responder en 5 meses. Y lo hizo desde Oaxaca, sin levantar la voz, mientras el hombre más poderoso del planeta se prestaba la pluma de otro para atacarla. El hombre más poderoso del planeta intentó humillar a la presidenta de este país, no con una sanción, no con un ultimátum diplomático, no con una amenaza económica concreta. Lo intentó con el artículo de otro hombre, escrito hace 5 meses, y sin agregar una sola palabra propia. Eso es lo que pasó este domingo cuando Donald Trump abrió su red social Truth Social y reposteó un texto del comentarista conservador Bill O'Reilly, publicado originalmente el 11 de marzo de 2026, que sostiene que México no es amigo de Estados Unidos y que ataca directamente a Claudia Sheinbaum por su estrategia frente a los cárteles. 5 meses guardado, y lo mejor que Trump pudo hacer fue compartirlo en silencio, porque Trump no escribió una sola palabra, tomó el artículo de otro hombre, lo publicó en su red social y esperó. Eso, en el lenguaje del poder, tiene un nombre muy claro: no tenía nada. Pero hay algo más, algo que los noticieros convencionales no van a desarrollar esta noche. Ese artículo, el que Trump eligió como su arma, no tiene una sola fuente verificable, ni una. Las acusaciones más graves que lanza contra México y contra Sheinbaum flotan en el aire sin evidencia, sin documentos, sin datos reales. Y aún así, el presidente de Estados Unidos lo convirtió en su argumento oficial. ¿Por qué Trump necesitó prestarse la voz de otro para atacar a Sheinbaum? ¿Y por qué eligió un texto de hace 5 meses precisamente ahora? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el manual. El manual viejo era simple: Washington presionaba, México cedía, Washington amenazaba, México negociaba desde la rodilla. Washington hablaba de soberanía como si fuera un concepto negociable, y los gobiernos del PRI y del PAN respondían con sonrisas, con concesiones silenciosas, con la promesa de que la cooperación sumisa era el precio de la estabilidad. Ese era el trato, no escrito, no firmado, pero absolutamente real. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos funcionó bajo una premisa que nadie en Los Pinos se atrevía a cuestionar en voz alta: que el vecino del norte tenía el derecho de definir los términos, que la soberanía era una palabra bonita para los discursos, no un principio operativo de la política exterior. Y entonces llegó algo que el manual no contemplaba: una presidenta que había estudiado la atmósfera, que había construido política pública desde la evidencia, que entendía los sistemas complejos no como abstracciones, sino como mecanismos que se pueden diseñar, intervenir y redirigir. Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia a administrar la relación con Washington, llegó a redefinirla. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir: Trump y su círculo no leyeron esa señal. O la leyeron y creyeron que era retórica, que con suficiente presión, con suficientes aranceles, con suficientes declaraciones agresivas, el manual viejo volvería a funcionar. Se equivocaron de forma catastrófica, y los 3 errores que los llevaron a repostear en silencio el artículo de otro hombre un domingo por la tarde son la prueba más clara de que el tablero ya no es el mismo. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. El primero de los 3 errores lo cometieron en marzo de 2026. La presión sobre México llevaba semanas acumulándose: aranceles, amenazas, declaraciones públicas diseñadas para crear la sensación de que Washington estaba apretando un tornillo que México no podría resistir mucho tiempo. La lógica era simple y había funcionado antes: presión sostenida más incertidumbre económica igual a concesiones. Así se había hecho con otros gobiernos, así funcionaba el manual. Bill O'Reilly publicó su artículo el 11 de marzo de ese contexto. México no es amigo de Estados Unidos. El gobierno mexicano ha sido corrupto durante décadas. Sheinbaum impide que autoridades estadounidenses operen en territorio nacional. Sin una sola fuente, sin un solo documento, sin evidencia de ningún tipo para respaldar afirmaciones tan graves. Lo que Trump y su círculo no calcularon era que esa decisión acababa de crear un documento sin credibilidad que llevaría su nombre para siempre. Ese fue el primero.
El segundo error lo cometieron días antes del reposteo. Trump, frente a un auditorio de empresarios estadounidenses, imitó la pronunciación de Claudia Sheinbaum. La decisión pareció inteligente en su momento: deshumanizar al adversario ante el círculo de poder doméstico, ridiculizar el acento, la forma de hablar, la identidad. Era una táctica de manual. Si no puedes atacar los argumentos, ataca a la persona. Lo que Trump no calculó era que ese video no iba a quedarse en la sala donde lo grabaron. Circuló en todo el mundo. Y lo que debía ser una humillación privada se convirtió en la imagen más poderosa de la semana. El presidente de la primera potencia del planeta burlándose de cómo habla una mujer mexicana frente a empresarios que ríen. Esa imagen le costó más de lo que ganó, porque no atacó solo a Sheinbaum, atacó a cada mexicano que alguna vez oyó una burla sobre su acento en el otro lado de la frontera. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El tercer error fue el del domingo. Después de meses de presión sin resultado, después de un video que circuló globalmente en su contra, Trump abrió Truth Social y reposteó el artículo de O'Reilly de marzo. Sin comentarios, sin análisis, sin una posición nueva. La decisión pareció inteligente: amplificar la narrativa ante su base, recordarle a México que la presión no había terminado, mantener vivo el tema. Lo que Trump no calculó era que repostear en silencio un artículo de 5 meses sin agregar una sola palabra propia es, en el lenguaje del poder internacional, la señal más clara de que no tienes argumentos nuevos. Un presidente que necesita prestarse la voz de un comentarista de televisión sin evidencia, sin fuentes, para atacar a una jefa de Estado no está en posición de fuerza, está improvisando con munición vieja. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump reposteaba en silencio, Sheinbaum estaba en Oaxaca, no en Los Pinos, no en una sala de crisis, no grabando un video de respuesta urgente desde un estudio con luz artificial y asesores de comunicación al fondo. En Oaxaca, en territorio profundamente mexicano, haciendo exactamente lo que hace una presidenta que no reacciona: gobernar. Y cuando los periodistas le preguntaron, no improvisó, respondió con 2 frases, solo 2. México es amigo de todo el mundo. La valentía es la defensa de la soberanía. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Esas no son frases espontáneas, son frases diseñadas. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica, porque Sheinbaum sabe algo que Trump parece haber olvidado. En la diplomacia moderna, lo que dices en voz alta no es para el periodista que te pregunta, es para las 23 capitales que están tomando nota. El primer movimiento fue la ubicación: Oaxaca. Responder desde uno de los estados más simbólicos de México, cuna de Benito Juárez, el presidente que le dijo no a los imperios europeos, no fue accidental. Fue un mensaje de contexto histórico que cualquier analista internacional puede leer. El segundo movimiento fue el tono: sin indignación, sin confrontación, sin el lenguaje de la crisis, serenidad total. Porque una presidenta que responde con calma a una provocación comunica algo más poderoso que cualquier contraataque: que la provocación no la alcanzó. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el contenido de las frases mismas. México es amigo de todo el mundo. No es una declaración de ingenuidad diplomática, es una declaración de posicionamiento estratégico. Le dice a Washington, no vamos a ir a entrar en tu lógica de amigos y enemigos. Le dice al sur global, México no está alineado por coerción, está posicionado por convicción. Le dice a los socios comerciales de México en Asia, en Europa, en América Latina, la relación con ustedes no depende del humor de un tuit de Washington. La valentía es la defensa de la soberanía. Es más específica todavía. En 5 palabras, Sheinbaum rechazó la premisa implícita del artículo de O'Reilly, que México debería permitir operaciones de autoridades estadounidenses en su territorio, sin mencionarlo, sin darle el peso de una respuesta directa, sin elevar a O'Reilly al nivel de interlocutor válido. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y cuando habló, ya había ganado. La respuesta de Trump fue el silencio. No hubo un reposteo adicional, no hubo una declaración de seguimiento, no hubo la escalada que el artículo de O'Reilly parecía querer provocar. El ciclo de presión
que buscaba una reacción defensiva de México, una concesión, una negociación desde la debilidad, no produjo ninguna de las tres. Produjo dos frases desde Oaxaca y un presidente que no tuvo respuesta. Pero lo que importa más que el silencio de Washington es lo que ocurrió fuera de Washington. El video de Trump imitando la pronunciación de Sheinbaum no circuló solo entre analistas políticos. Llegó a los grupos de WhatsApp de las familias mexicanas en Los Ángeles. Llegó a los feeds de los trabajadores en Monterrey. Llegó a las pantallas de los migrantes en Chicago que llevan años escuchando burlas sobre su acento y que nunca tuvieron a nadie de ese lado del poder que les respondiera. Y Sheinbaum le respondió a todos ellos, no solo a Trump. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme, porque cuando una presidenta responde una burla con dignidad soberana, no está haciendo política exterior, está haciendo algo más profundo. Le está diciendo a su pueblo que la forma en que hablan, la forma en que son, no es un defecto que pedir disculpas, es una identidad que defender. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y mientras todo eso ocurría, hubo voces dentro de México que eligieron el camino contrario. No voy a dar nombres porque no los merecen, pero sí voy a decir lo que dijeron, que México debería moderar su tono, que la confrontación con Washington no nos conviene, que hay que buscar la forma de calmar las aguas. El viejo manual, la vieja sumisión rentable disfrazada de pragmatismo, la voz de los que siempre prefirieron el patio trasero a la soberanía digna. Sheinbaum no los escuchó, porque México ya no está solo y porque el tablero que ella está construyendo no necesita la aprobación de quienes apostaron durante décadas por la rendición silenciosa. Regresa un momento al domingo por la tarde. Trump abre Truth Social, encuentra el artículo de O'Reilly, lo repostea y espera. Lo que Trump no vio, lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos, es que ese movimiento no debilitó a Sheinbaum, la blindó, porque el artículo de O'Reilly no es solo propaganda sin fuentes, es un documento público, con fecha, con autor, con afirmaciones específicas y verificables que el presidente de Estados Unidos convirtió en su posición oficial al amplificarlo en su red social. Y eso tiene consecuencias jurídicas y diplomáticas que van mucho más allá de un ciclo de noticias. La primera pieza del plan maestro era esta: la posición soberana de México sobre operaciones extranjeras en su territorio no es una preferencia política de Sheinbaum, es derecho internacional. Está respaldada por la Carta de las Naciones Unidas, por el principio de no intervención que México ha defendido durante más de un siglo, por tratados que ningún artículo de opinión puede derogar. Cuando O'Reilly acusa a México de impedir que autoridades estadounidenses operen en su territorio, no está describiendo una falla mexicana, está describiendo exactamente lo que el derecho internacional exige. Sin esa pieza, el resto no funciona. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La segunda pieza era el timing. Sheinbaum respondió desde Oaxaca en el mismo ciclo de noticias, con serenidad, con dos frases de precisión diplomática. No esperó un día, no convocó una conferencia de prensa, no montó un aparato de comunicación de crisis. Respondió en el momento exacto, con el peso exacto, desde el lugar exacto. Juntas, la solidez jurídica de la posición mexicana y la velocidad serena de la respuesta crearon algo que el manual de presión de Washington no sabe cómo procesar. Una muralla que no hace ruido. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. El artículo de O'Reilly afirma que los cárteles han asesinado a más de 1 millón de personas desde la década de 1990, sin evidencia, sin fuentes, sin un solo dato verificable. Y Trump lo amplificó oficialmente. Eso significa que ahora existe un registro público de que el gobierno de Estados Unidos respaldó, con la firma implícita de su presidente, una afirmación sin sustento sobre México. Y aquí viene el loop 2, la dimensión que casi nadie está analizando. ¿Qué ocurre cuando las acusaciones sin evidencia se convierten en política oficial de Washington? Ocurre que el resto del mundo las mide con la misma lupa que mide cualquier otra afirmación de inteligencia estadounidense. Y en el contexto post-Irak, post-armas de destrucción masiva, post-década de credibilidad erosionada, esa lupa es implacable. México no necesita refutar el artículo de O'Reilly punto por punto. El artículo se refuta solo ante cualquier analista que le pida una sola fuente. Lo que Washington no quiere que sepas es esto:
Cada vez que Trump amplifica acusaciones sin evidencia contra México, no está debilitando a México ante el mundo, está debilitando su propia credibilidad ante las mismas instituciones que necesita para construir coaliciones. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este no es solo un intercambio de declaraciones entre dos gobiernos vecinos. Lo que ocurrió este domingo tiene tres dimensiones que los noticieros convencionales no van a conectar para ti. La primera dimensión es la más cercana, el ciudadano mexicano. Cuando Trump imita la pronunciación de Sheinbaum frente a empresarios y cuando O'Reilly escribe sin evidencia que México ha sido corrupto durante décadas, no están atacando a una institución abstracta, están atacando la imagen de cada mexicano en el exterior, están alimentando el estereotipo que le cierra puertas a los migrantes, que justifica el trato desigual en la frontera, que le pone un techo invisible a la dignidad de millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos y que cada día tienen que demostrar que merecen estar ahí. Cuando Sheinbaum respondió con "la valentía es la defensa de la soberanía", no habló solo como presidenta, habló por ellos. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La segunda dimensión es México como nación. Lo que Sheinbaum construyó con dos frases desde Oaxaca no es solo una respuesta diplomática, es un precedente operativo. México puede sostener su posición soberana ante la presión pública del gobierno más poderoso del planeta y no ceder. No en los hechos, no en el tono, no en el principio. Eso cambia el cálculo de cualquier negociación futura, porque cuando la otra parte sabe que la presión pública no produce concesiones, tiene que ir a la mesa con argumentos reales, con evidencia real, con propuestas reales. México ya no está solo y ya no negocia desde el miedo. La tercera dimensión es la que tiene en observación a cancillerías que van mucho más allá del continente americano. El modelo que México está construyendo, soberanía sostenida, respuesta serena, posición jurídica sólida, negativa a entrar en la lógica de amigos y enemigos, es exactamente el modelo que docenas de naciones en desarrollo están buscando para relacionarse con las grandes potencias sin rendirse. Brasil lo observa, Colombia lo observa, los países del sudeste asiático que enfrentan presiones similares de Washington lo observan. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Hay momentos en que una sola frase hace más trabajo diplomático que una cumbre de 3 días. Este fue uno de esos momentos. Al ser preguntada sobre el reposteo de Trump durante su visita a Oaxaca, Claudia Sheinbaum respondió con exactamente esto: México es amigo de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía. 8 palabras en la primera frase, 6 en la segunda, 14 palabras en total. Analicémoslas con la precisión que merecen. México es amigo de todo el mundo. Cuando dijo esto, no estaba hablando solo de política exterior, estaba rechazando la premisa binaria que Trump y O'Reilly intentaron instalar, que México tiene que elegir bando, que o es amigo de Estados Unidos o es enemigo. Esa lógica, la lógica de la Guerra Fría, la lógica del patio trasero, la lógica de la doctrina Monroe, es exactamente la que el nuevo orden multipolar está enterrando. Sheinbaum no la discutió, la descartó, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Esa frase también fue un mensaje hacia los socios de México que observan desde lejos, hacia China, que ha profundizado su relación comercial con México en los últimos años, hacia la Unión Europea, que tiene un acuerdo de asociación actualizado con México, hacia el bloque de naciones que no quieren un mundo donde Washington decide quién es amigo de quién. A todos ellos, Sheinbaum les dijo en 4 palabras: México sigue aquí, abierto, soberano, disponible. La valentía es la defensa de la soberanía. Esta frase fue más directa todavía. Cuando O'Reilly acusa a México de impedir operaciones de autoridades estadounidenses en su territorio, está insinuando que esa negativa es debilidad, complicidad, corrupción. Sheinbaum invirtió la ecuación completamente. No es debilidad, es valentía, no es complicidad con los cárteles, es cumplimiento del derecho internacional. Y esa inversión no fue solo para Trump, fue para los que dentro de México pedían moderación.
para los que sugerían bajar el tono, para los herederos del viejo manual que todavía creen que la sumisión se puede vender como pragmatismo. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante. El artículo de O'Reilly, ahora amplificado oficialmente por Trump, contiene una acusación específica que el gobierno mexicano impide que autoridades estadounidenses operen en territorio nacional para combatir a los cárteles. Esa acusación no tiene fuentes, no tiene evidencia, no tiene documentos. Pero en el contexto político de Washington, una acusación sin evidencia que llega al nivel de presidente puede convertirse en el pretexto formal para una escalada, una designación adicional, una sanción, una medida unilateral que no necesita ser verdadera para tener consecuencias reales. La pregunta que Washington no ha respondido es ¿cuándo van a presentar esa evidencia? Y la pregunta que México ya tiene respondida, aunque todavía no lo ha dicho en voz alta, es ¿qué pasa si no la presentan nunca? Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. México llegó a este momento con una posición jurídica sólida, con una presidenta que no cede bajo presión pública y con un conjunto de relaciones internacionales que no dependen de la aprobación de Washington. Ahora tiene además un registro documental de que las acusaciones más graves que se le han hecho no tienen una sola fuente verificable. Eso es un activo diplomático y Sheinbaum lo sabe. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir exactamente ese tipo de capital, porque las negociaciones sobre el TMEC, sobre política migratoria, sobre cooperación en seguridad, no van a detenerse, van a continuar. Y van a continuar con México en una posición que hace 90 días nadie en Washington calculó que tendría. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué implica para México la falta de evidencia en las acusaciones de O'Reilly desde el punto de vista del derecho internacional y de los mecanismos de cooperación bilateral, porque lo que está a punto de ocurrir en esa mesa va a cambiar los términos de la relación entre los dos países para la próxima década, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Repasemos lo que ocurrió. Trump reposteó en silencio un artículo de hace 5 meses sin agregar una sola palabra propia, con acusaciones sin fuentes sobre México y sobre Sheinbaum. Antes había imitado la pronunciación de la presidenta frente a empresarios en un gesto que circuló por todo el mundo. Así lo que ocurrió. Sheinbaum estaba en Oaxaca, gobernando, y cuando le preguntaron, respondió con 14 palabras de precisión diplomática que rechazaron la premisa del ataque, reafirmaron la posición soberana de México ante el mundo y le devolvieron la dignidad a cada mexicano que alguna vez oyó una burla sobre su forma de hablar. Así es como ocurrió. Y lo que importa, lo que vaya a importar dentro de 10 años cuando alguien estudie este momento, es que México sostuvo su posición sin ceder un milímetro, sin elevar el tono, sin entrar en la lógica del patio trasero que Washington esperaba activar. El patio trasero se convirtió en potencia, no más fuerte, más inteligente. Eso es lo que significa. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Trump va a presentar evidencia real para respaldar las acusaciones de O'Reilly? ¿O ya es demasiado tarde para que Washington recupere credibilidad en esta narrativa? Escríbelo abajo, quiero leer lo que piensas. Abrimos este análisis con una imagen, el presidente más poderoso del planeta tomando el artículo de otro hombre, publicado hace 5 meses, sin agregar una sola palabra propia. Y lo cerramos con otra imagen, una presidenta en Oaxaca, serena, que en 14 palabras le respondió a Washington, al mundo y a cada mexicano que alguna vez necesitó que alguien hablara con esa dignidad. La soberanía de México no se negocia. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.